Gracias, hermanos, por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Tu canal. Divina Voluntad. Libro Cielo, tomo 1, capítulo 1, numerales 71, 72 y 73. Luisa Picareta nos cuenta su sufrimiento al no sentir a Cristo en ella. Deseo de sufrir. ¿Quién podrá decir la pena que sentía? El vacío que dejaba en mi interior, las amargas lágrimas que derramé. Sin embargo, me resigné a su santa voluntad. Parecía que de lejos le besaba la mano que me había bendecido, diciéndole: adiós, oh esposo santo, adiós. Veía que todo para mí había terminado, ya que solo lo tenía a él, y faltándome él no me quedaba ningún otro consuelo, sino que todo se convertía en amarguísimas penas. A veces llegaba a tan amarga desolación que me sentía faltar la respiración, me sentía helar toda y sentía un escalofrío por toda mi persona. A veces se daba cuenta la familia y lo atribuían a algún mal físico y querían ponerme en tratamiento, llamar a médicos. A veces insistían tanto que lo lograban, pero yo, sin embargo, hacía cuanto más podía para quedarme sola, así que pocas veces lo advertían. Así pasaba a veces 2 días, a veces 4, más o menos como a él le agradaba. Mi único consuelo era recibirlo en el sacramento. Ah, sí, ciertamente ahí lo encontraba. No podía dudar y recuerdo que pocas veces no se hacía oír, porque tanto le pedía y volvía a pedir y lo importunaba, que me contentaba, pero no amoroso y amable, sino severo. No dejemos de orar por las benditas ánimas del purgatorio, por las almas del purgatorio. Señor Jesús, tú que eres la pureza absoluta, el 3 veces santo y la misericordia encarnada, te rogamos por todos aquellos que han muerto y que se encuentran purificando su ser de todo vestigio de desamor y egoísmo, para que se abran completamente a tu amor y se transformen de modo absoluto en imagen y semejanza tuya, y así entren definitivamente en tu presencia. Amén. Oración inicial. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerda, el Evangelio consiste en conocer a Cristo a través de la reflexión de la palabra, hacer la palabra parte de todo mi ser, entregarle mi voluntad para que Él se haga vida en mí y seamos uno solo. Frase evangélica. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muy buenos días, hermanos. Que este día lo reciban con amor, con alegría, una nueva oportunidad que el Señor nos da para crecer en su amor, en su misericordia, en su bondad, para entregarnos y hacer méritos para el cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno,
Tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve, y va, a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Merece que le hagas este favor porque ama a nuestro pueblo. Aquel oficial romano que no pertenecía al pueblo de Dios mereció que Jesús le hiciera el milagro que pedía y lo mereció por dos razones: porque amaba al pueblo de Dios y porque tenía fe, mucha fe. Y el milagro, más que en la curación del enfermo, estuvo en la fe de aquel hombre, una fe firme, una fe que afirmaba y admitía el poder taumatúrgico de Cristo, fe de que Jesús era dueño de la salud y de la enfermedad, de la vida y de la muerte, y que por eso Jesús podía dar la salud y aún la vida. La fe del oficial romano era mayor que la fe que hasta entonces habían manifestado los mismos integrantes del pueblo de Dios, y esa fe fue la que produjo el milagro y no la pertenencia al pueblo de Dios. Quizá el oficial romano no captó toda esta dimensión de la palabra de Jesús, pero tú que eres cristiano, sí que debes ahondar en esta proyección que tiene la palabra de Dios. En ti la palabra de Dios debe ser productora de la salud y del bien de tu espíritu. Debe ser eficaz y transformadora de tu vida, que a partir de la palabra de Dios deberá tomar orientación distinta y deberá convertirte en un hombre verdaderamente espiritual, que sepa descubrir el sentido de eternidad que tienen todas las cosas por materiales que ellas sean. Esa palabra de Dios es la que debe llevarte al amor de Dios y al amor de tus prójimos, sean ellos quienes fueren. El oficial romano, pese a no pertenecer al pueblo de Dios, pese a no ser israelita, amaba al pueblo de Dios. Y ese amor fue aducido como causante del milagro que hizo Jesús con el enfermo. El amor a Dios deberá producir en ti el amor al prójimo, y ese amor al prójimo es el que será capaz de realizar verdaderos prodigios de transformación en tu vida. Cosas que no llegarían a tener explicación sino en el amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Aquel hombre tenía conciencia de que no pertenecía al pueblo de Dios y que en consecuencia no tenía ningún derecho a pedir nada al maestro de Nazaret. Por eso se consideraba indigno de que Jesús entrara en su casa. Estos sentimientos de sincera y convencida humildad debes fomentar en ti cuando te prepares para comulgar, porque en la comunión es el mismo Hijo de Dios el que viene a tu casa, a tu corazón. Pero Jesús viene siempre abierto para recibir tus confidencias. Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. ¿Podrá el Señor Jesús admirarse de tu fe? ¿Podrá causarle admiración tu actitud, la disposición de tu corazón? ¿Se asombrará de tu fe o de tu falta de fe? ¿Quién sabe si personas que no han recibido de Dios tantas gracias y beneficios como tú, tienen más fe que tú y viven de más fe que tú? Porque la fe no corre pareja con el conocimiento o la cultura, aunque ella sea cultura espiritual. No es el que más conoce el que tiene más fe, sino el que más ama es el que vive más de fe. ¿Cuántas personas sencillas y humildes, de escasa formación intelectual, llegan a profundizar en el amor al Señor? El que ama es el que más vive de la fe. Vivencia. Fe y humildad son dos virtudes hermanas que generalmente van juntas.
La fe hace surgir una sincera humildad y la humildad es la condición indispensable para llegar a la fe. Fe y humildad son convertibles. Si no tienes fe, ¿cómo quieres ser humilde? Y si no eres humilde, ¿cómo te extrañas de no tener fe? Repite con frecuencia la oración: Señor, dame fe y dame humildad. No soy digno de que me des lo que te pido, pero concédemelo por tu infinita bondad y misericordia. Amén. Confronta tu vida. ¿Qué es la palabra que quiero escuchar de la boca del Señor para mí? ¿Qué debo saber de Él? Una fe como la del centurión admiró a Jesús y atrajo su mirada. ¿Y yo, que soy cristiano, tengo esa fe? Tal vez yo debería rezar: Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. Marcos 9:24. Propósito del día. Práctica. Haré actos de amor y de fe a Jesús. Ejemplo, voy al Santísimo y le digo: Señor, te entrego mi voluntad, dame a cambio la tuya. Te entrego mi corazón, dame a cambio el tuyo. Oración final. Concede a Dios Todopoderoso que a todos los que celebramos el glorioso nombre de la Santísima Virgen María, ella misma nos obtenga los dones de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.